Ahora, en la siguiente intervención se refiere a la integración de energías renovables dentro del edificio. Viene a cargo de don José Antonio Ferrer Tebas. Él es investigador y jefe del Grupo de Análisis Energético de Edificios de la Unidad de Investigación de Eficiencia Energética del CIEMAT. Trabaja en el campo de análisis y desarrollo de técnicas naturales de acondicionamiento en edificios, sistemas eficientes, integración de energías renovables. Buenos días. Ha trabajado anteriormente en el CENER, también en el Departamento de Arquitectura Bioclimática, Energía Renovable y en el Laboratorio de Ensayos de Captadores Solares Térmicos en calidad de responsable. Y ha participado y participa en numerosos proyectos, entre los cuales al menos nosotros les conocemos por su participación en Arfrisol, el proyecto singular estratégico de arquitectura bioclimática y solar de refrigeración que se ha promovido, desarrollado y que ya tenemos conclusiones para saber su viabilidad y su profundidad dentro del mercado real actual, y actualmente está en el trabajo junto de Smart City de European Energy y en la red iberoamericana para el uso de energías renovables y diseño bioclimático en vivienda de interés social, el CIDET. También participa en el grupo de trabajo y en el informe del Solar Heating and Cooling, ¿no?, de la Agencia Internacional de la Energía. Muchas gracias y también te ruego, por desgracia, seré muy breve. Quizá impertinente a la hora de... Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a la organización por esta oportunidad de contar un poco qué es lo que hacemos en la unidad, centrándonos en una de las partes que es la de la integración de energías renovables en el edificio. Cuando nosotros abordamos un proyecto de I+D, somos una unidad de investigación, de un centro de investigación, entonces para nosotros los proyectos son proyectos de investigación, ¿no?, en los que trabajamos. Cuando abordamos un proyecto de I+D sobre el tema de eficiencia energética, lo primero que nos planteamos, lógicamente, como se ha dicho en intervenciones anteriores, es la disminución de la demanda. La disminución de la demanda mediante sistemas pasivos, mediante el diseño propiamente, ¿no? La segunda parte es cuando ya el edificio está, el barrio, la ciudad o la actuación que sea está lo mejor diseñada posible, esa energía que no se puede dar por el propio diseño pasivo, es decir, bueno, vamos a intentar que sea suministrada en el mayor porcentaje posible mediante sistemas de energías renovables. Si aún así no fuera posible dar el 100% de las necesidades, bueno, pues entonces buscar sistemas convencionales que sean lo más eficiente posibles. Y por último, si existe la posibilidad, como también se ha comentado en alguna actuación anterior, si existe la posibilidad de buscar soluciones de tipo barrio, ¿no?, calefacciones, refrigeraciones o de distrito, poligeneración, trigeneración distribuida, ¿no?, para evitar precisamente esas pérdidas. Bueno, el ratito que voy a hablar yo ahora me voy a centrar en el segundo punto, en la integración de las energías renovables, y dentro de estas, aunque cuando hablamos de energías renovables en edificación se pueden aplicar prácticamente todas las energías renovables, hay algunos proyectos, algunos casos de integración de energía eólica, hay sistemas incluso con eje vertical y con eje horizontal de pequeños aerogeneradores integrados en edificios. La biomasa, por supuesto, tiene una integración directa. Bueno, hay muchas fuentes, pero como el tiempo es muy breve, de lo que voy a hablar es fundamentalmente de la integración de la energía solar, tanto térmica como fotovoltaica, y desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la integración en el propio edificio, en la envolvente del edificio, es decir, considerar los sistemas solares como un elemento más del edificio, de la envolvente, no como algo que se añade después al edificio. Y por otro lado, desde la integración del edificio, de las instalaciones renovables al resto de las instalaciones. Es decir, no buscar soluciones del tipo de, bueno, por un lado, veo cómo puedo hacer eficiente el edificio olvidándome de las soluciones activas. Por otro lado, veo cómo puedo tratar el tema de las instalaciones de climatización o de iluminación. Y luego, por otro lado, veo, bueno, cómo puedo suministrar energías renovables, ¿no? El concepto del diseño tiene que ser global, tiene que englobar absolutamente todo. Y como veremos después, cuando se plantea un sistema de gestión de energía del edificio, debe de ser un sistema de gestión integral.
que integre los sistemas renovables, que integre los sistemas convencionales y que integre los sistemas pasivos dentro del control. Quizá esto es lo que menos se hace. Hace años incluso se veían muchos edificios que tenían sistemas independientes. Por un lado tenía el sistema de gestión o de control de la calefacción convencional. En una vivienda unifamiliar normalmente era un termostato colocado en el salón y nada más. En un edificio de oficinas podía ser algo más complicado. Pero luego había sistemas renovables que tenían su propio instalaciones, la parte renovable, su propio sistema de gestión que estaba independiente y no se comunicaba con el otro. Hoy en día eso ya es difícil verlo, cuando se hace ya se integran entre los sistemas, pero cuando un edificio tiene soluciones de energía solar pasiva, por ejemplo, una chimenea, un muro trombe, cualquier solución de este tipo, es difícil o no es fácil, no es sencillo encontrar que estén integrados como un sistema más de generación térmica o de iluminación natural dentro de los sistemas convencionales. Bueno, lo que nosotros proponemos es que debe ser una gestión integral. Si no, nos podemos encontrar con soluciones que trabajan de forma separada, individualizada, que muchas veces, por no hablar entre ellas, hasta se pueden llegar a contradecir y que no se consigue el resultado que realmente se esperaba de cada una de ellas. A nivel general, lo que podemos decir es que cuando vamos a integrar estos sistemas renovables en el edificio, no debemos olvidarnos de las condiciones interiores del confort, de las condiciones de confort interior, perdón. O sea, lo que buscamos al final probablemente es un cambio un poco de la mentalidad de decir, bueno, realmente ¿qué es lo que quiero? ¿Estar en confort en el interior del edificio o tener una temperatura y una humedad relativa muy determinada bajo cualquier condición? Bueno, la forma más fácil de medir el confort, evidentemente, es mediante un diagrama con temperatura y humedades relativas, pero no perdamos de vista eso, que al final lo que queremos es estar en confort dentro de los edificios. Y es estar en confort en muchas ocasiones, el hecho de introducir estas energías renovables, si lo hacemos bien, lo vamos a favorecer, pero hay ocasiones en las que incluso una mala integración de las energías renovables puede jugar en nuestra contra. Un ejemplo muy sencillo, cuando ponemos un captador solar térmico integrado en una fachada y no se tiene en cuenta la forma de la integración, no se tiene en cuenta, por ejemplo, las soluciones pasivas que se deben de dar a la vez a esa integración activa, nos podemos encontrar con el caso de que tengamos un gran radiador metido en una pared, muchos metros cuadrados, que está cediendo un calor al interior. Entonces, por un lado estamos generando calor en el propio captador solar térmico. Tiene su aislamiento, tiene sus medios de protección, pero si no solucionamos con una solución muy fácil, por ejemplo, mediante una ventilación, tipo de fachada ventilada o etcétera, lo que estamos teniendo es que en ciertas condiciones de uso no habituales nos podemos encontrar con que tenemos un radiador que por un lado está generando una energía térmica utilizable, pero por otro lado está generando una carga térmica sobre la demanda del edificio que es contraproducente. Vamos a ver que estos sistemas pues, pueden llegar en vacío, por ejemplo, a alcanzar temperaturas altísimas en lo que es la placa metálica. Luego, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la instalación tiene que ser sencilla, no tiene que complicar excesivamente el proceso de construcción o de rehabilitación del edificio y tiene que permitir un mantenimiento fácil, barato y adecuado. En alguno de estos sistemas, la suciedad, por ejemplo, afecta mucho. Y no solamente a la falta del rendimiento o a la bajada de rendimiento de los sistemas, que es lo primero que podemos pensar. En una solución pues, de tipo de integración de fotovoltaica, por ejemplo, vamos a ver también que uno de los casos que se producen negativos es los puntos calientes, que se llaman en el panel, ¿no? Que pueden ser provocados habitualmente por sombras producidas, un no adecuado diseño o no una adecuada corrección del problema de las sombras, pero también por la suciedad. Si tú dejas una parte del panel que se ensucie, y hay muchos animales, las palomas tienen una gran afinidad hacia los sistemas solares, les encanta posarse sobre todo en invierno encima porque están a una temperatura más agradable y se pueden producir problemas de mancha, y esos problemas de mancha ya no es que baje un 0,5% el rendimiento, es que por un problema de punto caliente no bien corregido se puede llegar a perder toda una línea de inversor de módulos fotovoltaicos, lo cual supone una falta de eficiencia del sistema altísima. Bueno, pues como digo, eso se soluciona, hay que prever esas situaciones de limpieza.
en caso de que se produzca. En una integración vertical, en una fachada vertical, evidentemente va a ser mucho más difícil ese problema, pero una integración horizontal, por ejemplo, es un problema importante, ya no solo ese, sino por hojas y demás. Luego también vamos a ver que tenemos que solucionar pues, problemas de dilataciones, pero bueno, eso no es complicado. En cualquier situación habitual que se dé en un edificio, pues esos problemas hay que solucionarlos. No tiene ninguna característica especial el considerar el captador solar o el módulo fotovoltaico más que como un elemento más de construcción. Y lo mismo que sucede cuando tú trabajas con distintos materiales, bueno, pues uno de tus materiales va a ser este módulo fotovoltaico. Sí tenemos que conocer la composición del módulo o del captador solar térmico. Y luego, pensar en optimizar la eficiencia energética y el rendimiento energético de la instalación, pero sin olvidar, por otro lado, que el edificio es un edificio, está ocupado por personas y al final, si es una oficina, bueno, pues tenemos unos objetivos de uso que cumplir, y si es una vivienda, pues también el usuario ha invertido, y más ahora, ha invertido una muy importante parte de su capital en la adquisición de esa vivienda. Lo que quiero decir es que los factores de habitabilidad y los factores estéticos son importantes. O sea, no debe considerarse ni el edificio ni la ciudad como una central termoeléctrica, es diferente. Entonces, a lo mejor, aunque primemos esa eficiencia energética, no debemos dejar de lado las consideraciones también estéticas y de habitabilidad. Los factores condicionantes con los que nos vamos a encontrar van a ser, por un lado, el entorno. El clima, evidentemente, cuando estamos hablando de energía solar activa, es fundamental. No nos podemos empeñar en dar una cobertura del 100% renovable con energía solar térmica para calefacción en una zona alta de los Pirineos, ni para refrigeración en Sevilla. Bueno, tenemos que ser conscientes de qué es lo que vamos a buscar. Ponernos objetivos que sean técnicamente factibles y que sean económicamente factibles también. Una solución eficiente al 100%, pero que económicamente no es viable, que no nos da una rentabilidad adecuada, no se va a hacer, o sea, no tiene ningún sentido. Nosotros trabajamos, somos un centro de investigación, como digo, normalmente las cosas nos salen más caras por ser un centro de investigación, es decir, trabajamos con prototipos, muchas veces con sistemas no industrializados, lo cual encarece, con métodos de montaje que no son los habituales, pero aún así, haciendo esa proyección a industrialización, nos gusta pensar o poner el plazo de que una instalación o una actuación que tenga una amortización en 5, 6, 7 años es una instalación que nosotros podemos considerar viable. Una instalación que lo tenga en 30, 50 años es una instalación que no digo que no sea viable, lo que digo es que es mucho más difícil de llevar a cabo. Por otro lado, aparte del clima, es decir, el clima al final es no calcar soluciones. La solución que es válida en Madrid no tiene por qué ser válida en Valladolid y mucho menos en Almería. Tenemos que hacer los análisis definidos y determinados. Pero bueno, eso es general, no solo para la parte pasiva, activa, sino también para la activa. Por otro lado, la integración dentro de la envolvente del edificio. El edificio, cómo esté diseñada la envolvente, nos va a marcar las posibilidades que tenemos de hacer esa integración. Y la integración con los sistemas convencionales. Si tenemos, por ejemplo, un sistema para calefacción basado en un suelo radiante con unas temperaturas de trabajo pues típicas de un suelo radiante, más bajas, con una impulsión 40-50 grados, va a ser muy fácilmente compatible con una calefacción integrada con un sistema solar térmico de captador solar plano que te puede trabajar perfectamente a 60 grados, a 70 grados con unos rendimientos bastante buenos. Si tenemos una instalación basada en un sistema de caldera con una distribución a 90 grados, pues vamos a tener que diseñar otros sistemas específicos para ese tipo de instalaciones. O sea, tenemos que integrar nuestro sistema renovable también en las temperaturas y presiones de trabajo con los sistemas convencionales. Si nos vamos a refrigeración, por ejemplo, y estamos hablando de un sistema de refrigeración por absorción, pues que trabaje con una temperatura de entrada de entre 70 y 90 grados, 80 a 85 grados, bueno, pues los podemos hacer trabajar perfectamente con energía solar, una absorción en simple efecto estoy hablando, con energía solar con un captador solar plano. Quizá no de los más básicos, pero sí con un captador plano un poco avanzado. Si estamos trabajando con un sistema de absorción de doble efecto, con otros sistemas que necesiten temperaturas por encima de los 100 grados de trabajo, bueno, pues tendremos que ir a buscar otro tipo de soluciones de renovables, como pueden ser energía solar, un sistema de
de tubos de vacío, si no es una temperatura muy elevada, un sistema de concentración con baja concentración o un sistema de biomasa. O sea, hay soluciones, siempre las hay, lo que tenemos que saber es compatibilizarlas, ¿no? Pues digo, las dos partes de la integración, por un lado con el envolvente, con nuestro edificio, y por otro lado con los sistemas. He dicho muchas veces la palabra integración, e integración estrictamente entendido, pues tal y como se define al final es, cuando utilizas los captadores solares, básicamente es como un elemento más del edificio, es decir, sustituye elementos del edificio o tiene una función en el edificio. Si es independiente el edificio y simplemente los tiramos encima, estamos hablando de superposición. Y bueno, y simplemente instalación en cualquiera de los otros casos. Si nosotros ponemos sobre una cubierta inclinada a 20 aguas, a 20 grados, le ponemos un captador inclinado a 45 grados, bueno, pues está puesto, no está ni integrado ni superpuesto, simplemente está puesto encima de la cubierta. Simplemente definir ese concepto de integración. Pero vamos más allá, cuando hablamos de integración nosotros no estamos hablando solamente de esta integración, sino también de la integración real con el sistema y con el BMS, con el sistema de gestión integral del edificio. Como decía, nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos con la opción de integrar dos tipos de sistemas. Por un lado, los captadores solares y los módulos fotovoltaicos. Dentro de captadores solares, lo más habitual que vamos a encontrarnos o con lo que vamos a trabajar son los captadores planos, de cubierta plana, que son las típicas cajas negras que estamos acostumbrados a ver todos, ¿no? Si vamos un poquito más allá, hay otros sistemas que se le meten un aislamiento transparente, que es ese tin que aparece ahí, que lo que hace es aplanar la curva de rendimiento de ese captador. Nos estamos aproximando mucho más al rendimiento del siguiente elemento, que sería el captador de tubo de vacío, pero todavía mantenemos un coste más parecido al rendimiento del captador plano. Y lo siguiente que vamos a ver a encontrar es los tubos de vacío. Realmente, nosotros cuando presentamos los proyectos intentamos ir al primer caso, no por nada, sino simplemente porque, como vamos a ver, nos resulta más fácil a la hora de integrarlo. ¿Qué es lo que nos va a limitar ese uso y vamos a tener que ir a un tubo de vacío en principio? ¿O cómo nosotros lo tenemos considerado? Puedes ir directamente a un tubo de vacío como tu primera opción y es perfecto, o sea, no hay ningún inconveniente. Pero nosotros lo planteamos cuando disponemos de poca superficie de integración en el edificio, como para cubrir el porcentaje requerido con captadores planos, pues entonces empezamos a mirar más hacia soluciones de tipo de vacío. O como cuando he dicho al principio, cuando vamos a procesos que necesitan temperaturas de calor más allá de los 90 grados, 95 grados, es cuando empezamos a tener la necesidad también de ir al tubo de vacío. Los planos más CPC realmente se usan todavía muy poco. Hay algún proyecto, existe en el mercado y hay algún proyecto de desarrollo de módulos de baja concentración para integración de edificios, pero a día de hoy, a nivel comercial, es una opción que todavía no está excesivamente desarrollada. En los módulos fotovoltaicos, básicamente nos vamos a encontrar, viéndolo desde el punto de vista de integración, ya digo, no del de generación, va a ser con módulos que son opacos, la célula, perdón, es opaca, que son los módulos de silicio monocristalino o policristalino, y luego con otro tipo de módulos que son los de lámina delgada, que tienen unas características más de semitransparencia continua. Y luego, por supuesto, en la configuración hay módulos especiales con forma de tejas, con formas específicas para poder hacer directamente el tejado con esos módulos y muchas más soluciones que vamos a ver algunos ejemplos también. Básicamente, lo más estándar que podemos ver son en fotovoltaicos, es un módulo de este tipo. No, ahora. De este tipo de aquí, si os dais cuenta, es una solución bastante parecida, o a mí me lo recuerda, a una ventana. Es decir, tenemos un marco de aluminio, tenemos un material vidrio, la parte de abajo que pone Tedlar, bueno, puede ser Tedlar o cualquier otro material opaco, o incluso otra lámina de vidrio, con lo cual tendríamos una solución semitransparente. El encapsulante es un material transparente y luego la célula es la que va a ser opaca. Tenemos un material semitransparente porque tenemos parte transparentes y parte opaca, no porque sea translúcido en sí. Mientras que sí, con lo cual, bueno, ya nos da una idea de que va a ser fácilmente integrable en elementos pues, de tipo ventana, por ejemplo, ¿no? Aunque no es la única forma. Mientras que si vamos a un captador térmico, que es lo de abajo, aquí,
¿Qué es lo de abajo? Bueno, pues este elemento va a tener básicamente una caja, la mayoría de ellos son metálicos, no, tampoco tiene por qué serlo, hay algunos que son de madera, incluso otros se pueden fabricar en obra directamente y pueden ser de soluciones pues desde ladrillo, hormigón o cualquier otro elemento. Eso sí, esa caja tiene que ir aislada, en algunas ocasiones ya van un tipo panel sándwich que lo lleva incluido, y después una parrilla metálica, el vidrio y una junta. Aquí lo que decía es importante tener en cuenta, nosotros hemos llegado en esa parrilla metálica en laboratorio a medir cuando se queda en vacío bajo radiación solar, que alcanza temperaturas de unos 200-211 grados con superficies reactivas. Son temperaturas en vacío, digo, temperaturas muy altas. Pero ¿qué quiere decir? Que si nosotros construimos en obra una solución un captador de este tipo y de repente no solucionamos bien la separación entre la parrilla y el aislamiento y no utilizamos aislamientos que puedan resistir esas temperaturas, si nosotros vamos a ciertos tipos de aislamientos en espumas, por ejemplo, que a partir de los 80 a 100 grados, 150 grados se pueden degradar, nos podemos encontrar que en una parada de la instalación y vaciado se degrade ese aislamiento. Y ya no solo es que se desgrade y perdamos poder de aislamiento, es que muchos de ellos incluso tienen por encima de esas temperaturas evaporaciones, emanaciones de vapores que atacan el vidrio y lo vuelven el vidrio totalmente opaco por la cara interna, con lo cual estamos perdiendo absolutamente la solución del captador solar térmico. Entonces, ese es el tipo de elementos que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a comprar uno comercial. Eso está estudiado y está resuelto. Si nosotros queremos fabricar directamente uno en una cubierta, son problemas que nos encontramos habitualmente, que no se han tenido en cuenta y que al cabo de 2 años te encuentras que la instalación es absolutamente inútil por no haberse solucionado eso. Los distintos lugares de integración van a tener cada uno sus inconvenientes y sus ventajas. En fachada, voy a destacar simplemente que en fachadas verticales, cuando se utilizan directamente en una fachada sur puesto en forma vertical, tenemos que ser muy cuidadosos en lo primero que he dicho antes, en cómo se utiliza para que no afecte negativamente a las condiciones de confort del interior, de la habitación que tenemos detrás, y por otro lado ser también muy rigurosos en el cálculo de la accesibilidad solar y de la eficiencia del sistema generado para no perderlo. Aquí hay una cantidad de elementos que pueden producir, ya no solamente por la propia ángulo de incidencia del sol, que va a ser menor en verano, que en parte es cuando más radiación va a haber, por otro lado, perdón, en veranos. Por otro lado, tenemos que ser conscientes también de que esa pérdida de eficiencia no vaya a afectar a los objetivos que tenemos de cobertura total al final del sistema de climatización y de producción eléctrica. Bueno, algunos ejemplos de sistemas comerciales. Aquí podemos ver 2 módulos, o sea, 2 elementos, 2 tejas de integración fotovoltaica encubierta. Se integran perfectamente como una teja más. La instalación es sencilla, es fácil y desde luego estéticamente no tiene ningún impacto sobre el edificio. Otros modelos, ahí abajo es un proyecto que se realizó en Suiza, que era directamente la fabricación de una cubierta captadora solar térmica en una cubierta inclinada sobre un... Este es un ejemplo de un edificio dentro del proyecto Arfrisol, que comentaba antes Ricardo, que hemos participado. Este está aquí en Ciemat, muy al final del Paraninfo, muy cerquita, podéis acercar a verlo, en el cual la integración de los módulos fotovoltaicos se hicieron en la ventana, con diferentes inclinaciones, y aquí se ha trabajado sobre un diseño que hizo Isofotones, la empresa que lo realizó dentro del proyecto, que es de doble vidrio, es decir, tiene un efecto semitransparente. Tiene un color azul, ¿por qué? Porque si nos fijamos en la sombra que producen, en la fotografía de la izquierda, tiene un efecto de ajedrezado, el sombreado que produce este tipo de módulos fotovoltaicos. Si fuera transparente, totalmente, ¿qué es lo que nos puede pasar? Bueno, se ve un poco oscuro, pero en la fotografía de la derecha, sobre las mesas de trabajo se produce ese efecto de claro-oscuro, de tablero de ajedrez, que si es muy fuerte, si el contraste es muy alto, puede producir un deslumbramiento y un malestar visual para el trabajo. Entonces, la tonalidad azul simplemente lo que buscaba era atenuar ese tipo de soluciones. Y por supuesto, como se ve en el esquema superior de la izquierda, también se busca la inclinación adecuada en la integración para permitir
el acceso solar durante el invierno, la ganancia solar, y en cambio que tenga un sombreamiento durante el verano. Este es otro tipo de módulos, los de lámina delgada, que decía, ya no tienen ese problema, son módulos, estos dos de la derecha, que parece que tienen un visillo por delante. Bueno, no es un visillo, directamente es una imprimación de silicio amorfo sobre el vidrio, una deposición que actúa como lámina fotovoltaica. Aquí, evidentemente, se puede jugar en función del espesor de esa disposición con la transparencia. Lo que tenemos que tener claro es que la energía es la que es, y ni se crea ni se destruye. Es decir, la energía que nosotros transformemos en electricidad la estamos restando de iluminación. Y la energía que nosotros dejemos pasar como iluminación no se va a convertir en electricidad. Tenemos que llegar a un compromiso. Tampoco sería lógico hacer edificios con un 100% del rendimiento posible de la célula de producción eléctrica y opacos, porque entonces a lo mejor en iluminación interior gastábamos más electricidad de la que estamos generando. Tenemos que llegar a ese compromiso entre la generación y la iluminación natural. Este es otro ejemplo en Valladolid de otro proyecto en el cual aquí se puede ver en la fotografía de abajo a la derecha. Estos son unos captadores térmicos de aire, no de agua, para climatización del edificio, que están integrados en la fachada. Voy rápido porque el tiempo es escaso. Este es otro de los edificios que está en Asturias. He querido ver de distintas ciudades para ver lo que decía, que cada sitio tiene que buscarse sus soluciones. Este edificio, entre otras muchas integraciones que tiene en la parte fotovoltaica, aprovecha en una galería, que sería esta parte de aquí, tiene dos áreas, una galería, qué difícil, esta es una zona de galería y esto es un espacio tampón interior más amplio, bueno, con módulos fotovoltaicos. Esto correspondería a la parte del espacio tampón del patio interior elevado, en el cual se aprovecha, como digo, por un lado, tiene iluminación, tiene generación eléctrica, también se aprovecha de forma pasiva, es decir, el aire caliente en invierno que se genera en estos espacios se recoge y se introduce dentro del edificio. El buscar, como digo, la integración, también integración como sistemas pasivos, a la vez que activos, dentro del edificio. Las principales aplicaciones que vamos a tener pues son, lógicamente, en climatización, agua caliente, calefacción, refrigeración. Bueno, y en caso de que tengamos piscinas, las podemos utilizar tanto para climatizar como para usarlas como sumideros. En refrigeración, quizá la solución más habitual que más se está utilizando es la absorción. Cuando se monta una instalación térmica para calefacción, nos encontrábamos muchas veces en la situación de que en verano teníamos un sobrecalentamiento que había que anular o tapar incluso parte de los captadores solares térmicos, porque podía llegar a estropearse o a reventar la instalación. Bueno, pues una de esas soluciones para no desperdiciar esa energía es montar un sistema de refrigeración. Cuando más radiación solar tenemos, no vamos a necesitar calefacción, pero sí refrigeración, pues utilicémoslo. Una solución bastante útil es la de absorción. El sistema de gestión, como digo, tiene que ser absolutamente global, integrando la parte solar, la parte de climatización renovable, la parte de climatización convencional y gestionado de forma global, de forma holística en todo el edificio, que permita el máximo, desde nuestra perspectiva, que permita el máximo posible de interacción del usuario, pero a la vez que sea lo bastante inteligente para poder tomar las decisiones adecuadas para llevar la eficiencia energética de la forma más eficiente. Bueno, por último, poner solamente muy rápido, este es otro edificio que está en la plataforma solar de Almería, es un desierto, se ve que es una torre central de concentración solar con cilindros parabólicos, pero el edificio en sí lo he puesto porque tiene dos sistemas que quiero pasar por último muy rápido, basados en cierta forma en energías renovables, que son, por un lado, un sistema de refrigeración nocturna radioconvectiva que aprovecha que por la noche estamos en un desierto. Recordemos que por la noche la temperatura aparente del cielo es muy baja, con lo cual, como tengo un suelo radiante, con muy poco gasto energético y económico, yo puedo hacer circular por unos paneles un agua que resetea, no enfría, que resetea el edificio por la noche. Es decir, no voy a refrigerar con él, simplemente voy a absorber las cargas que se han producido durante el día para el día siguiente poder empezar en la mejor de las soluciones posibles y que los sistemas solares activos sean lo más eficientes.
sería este elemento que estamos viendo aquí, que como digo no son más que unos tubos de un material especial, por el cual por la noche hacemos circular un agua que a la vez circula por ese gran acumulador de energía que es el suelo radiante dentro del edificio, y lo hacemos trabajar al revés, lo hacemos trabajar como un evacuador de calor interior del edificio. Y por último, el otro sistema no es geotermia, yo no hablo de geotermia hoy, sino es un intercambio especial con el terreno, porque es un intercambio que no es habitual, sino que es de aire. Lo que hacemos es pretratar el aire que se va a introducir en las UTAs, en las unidades de tratamiento de aire al interior del edificio, haciéndolo pasar primeramente por unas zanjas enterradas, de forma que lo atemperemos, aprovechando esa constante de la temperatura, lo atemperamos un poco antes de introducirlo y reducimos, por tanto, la carga que le estamos haciendo, que estamos metiendo por esas renovaciones de aire al edificio. Al final, el aspecto que queda, este sería ese sistema, no se ve, queda perfectamente integrado con el entorno y es bastante útil. Entonces, a modo de resumen, pues decir que dos frases muy sencillas. El edificio es un todo con la envolvente, las instalaciones y con la ciudad, con lo cual cuando hablamos de integración tenemos que tratarlo de una forma global. Las soluciones, además de técnicamente factibles y energéticamente rentables, eficientes, tienen que ser económicamente viables y, por último, considerar que no estamos montando centrales termoeléctricas, sino que lo que estamos haciendo es trabajar en un entorno donde habita o trabaja la gente y que tiene que tener otras consideraciones aparte de las meramente energéticas. Nada más, muchas gracias. Intento ceñirme lo que he podido.